El domingo pasado vimos que la salvación no se obtiene con hacer una oración, sino que la salvación es un proceso y el resultado se va a ver hasta el final. En Romanos 10:9 vemos esa verdad. Dice que si confesamos con nuestra boca, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es algo futuro. Hay que llenar primero esos requisitos. Romanos 5:10 dice: porque si siendo enemigos, cuando éramos inconversos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, la muerte de su Hijo es la que produce en nosotros, cuando creemos en eso, produce en nosotros una reconciliación. Y luego dice, mucho más estando ya reconciliados, seremos salvos, otra vez futuro, seremos salvos por su vida. Estas son solo un par de citas. El domingo pasado vimos otras que nos muestran que la salvación es algo que va a estar al final, ¿no? Pero ahí mismo en Romanos habla mucho de esto. En Romanos 8:24 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Por lo general ahí se pone el énfasis en la expresión fuimos salvos. Entonces se da como que si la salvación es algo que ya pasó, pero si vemos todo el versículo dice en esperanza fuimos salvos. O sea, primero hubo una espera. La espera significa fe. Y luego aclara, si yo ya soy salvo, no tengo nada que esperar. Entonces, en esperanza voy a ser salvo. Eso es lo que está diciendo. Entonces, no está confirmando que la salvación es con una oración y ya a partir de ahí yo ya fui salvo, ya soy salvo. No está diciendo eso. La salvación es algo que está en futuro. Veamos una cita más, primera de Pedro. Esta cita ya la conocemos. Primera de Pedro 2:1 y 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos. Solo veamos la figura, la imagen. Creo que todos aquí tenemos ya hemos tenido una experiencia de ver a un niño buscando el pecho de su madre, a un bebé. Esa es la figura que está usando. Desead como niños la leche espiritual no adulterada. ¿Por qué pone eso el apóstol Pedro? Porque él ya sabía que en este tiempo la iglesia iba a estar tomando leche espiritual adulterada. Entonces dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis
para salvación. Entonces, otra vez, si estamos bebiendo la leche espiritual no adulterada, vamos a crecer y después vamos a ser salvos. Vamos a Hebreos, este es un repaso, Hebreos 5, versículos 12 y 13, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. Fíjense, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí hoy? Repasando algo que ya deberíamos de conocer, que no es por una oración que somos salvos. O sea, esa enseñanza no existía en la iglesia apostólica. Dice, se os vuelve a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. Yo busqué la palabra rudimento, es lo básico, es el fundamento. Dice, se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es alguien que no ha crecido. La leche es para crecer, igual que en un niño. Y ahí mismo en Hebreos 6, del 1 al 9, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, pero ya anteriormente nos había dicho que los rudimentos es la leche espiritual, es la palabra de Dios, esos son los rudimentos. Entonces dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, la leche de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Perfección es sinónimo de salvación. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Fíjense, ahí nos está diciendo cuáles son los rudimentos. Y yo tengo la convicción que esta congregación no domina esto. O sea, no conocemos ni siquiera eso, los rudimentos de la palabra de Dios. O sea, y no se trata solo de conocerla, sino que de vivirlo. Entonces dice aquí, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es eso? Tenemos que aprender primero que tenemos que arrepentirnos de las obras muertas. Y esa palabra obras muertas es una infinidad de obras. ¿Cuáles son las obras muertas? Son todas las cosas que hacemos que no producen fruto en Cristo. Todo lo que hacemos que no produzca fruto, o sea, que no produzca la vida de Cristo en nosotros, es una obra muerta, aunque sea la más linda. Lo que el hombre tiene por sublime, para Dios es abominación. Entonces, aunque sea lo más lindo, si no produce nada de Cristo, es una obra muerta, porque la está haciendo el hombre muerto. Entonces necesitamos aprender cuáles son esas cosas. Dice también de la fe en Dios. En los días sábados estamos haciendo unos ejercicios de estudio bíblico. Y en uno de ellos, creo que el sábado antepasado, meditábamos algo acerca de la fe. Aquí solo dice la fe en Dios. Hay otro versículo que dice que el que tenga la fe como del tamaño de un grano de mostaza es capaz de mover montañas. Que el que tiene eso puede pedir lo que quiera y lo va a recibir.
Y como no podemos mover montañas, ni recibimos todo lo que pedimos, significa sencillamente que no tenemos esa fe. Pero uno le pregunta a los hermanos, y dice, yo tengo fe. Cada uno de nosotros tenemos fe. Pero la fe que mueve montañas no es mi fe, es la fe de Él. Y la fe de Él sí mueve montañas. No hemos llegado a eso. Necesitamos saber eso. Entonces yo tengo fe, yo creo en Dios, pero no es eso. Esa fe debe crecer. Y aunque tenga un poquito de la otra, de la fe de Él, eso sí, entonces se va a cumplir la palabra del Señor. Dice también la doctrina de bautismos. Hermano, nosotros estamos en el primer bautismo. Hemos dicho que por lo menos son 3. El bautismo de Juan, que es para arrepentimiento de pecados. El bautismo en el Espíritu Santo para recibir poder, ¿sí?, todos los dones milagrosos. Y el último, que es el más importante, es el bautismo en Cristo, cuando ya no hay nada de carne en nosotros. Si yo le digo a alguien que hable del bautismo, no sabemos. Entonces, estamos primero en los rudimentos, debemos de entender eso y comenzar. Entonces, no importa lo pasado. A Dios lo que le interesa es qué es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Entonces, Él está interesado en que bebamos la leche espiritual, pero que no sea una leche adulterada. Entonces, dejando eso, podemos ir a los demás. Pero mientras no hayamos cumplido esto de los rudimentos, ¿cómo? No podemos ir a la perfección, ¿no? Es imposible. ¿Qué va a ser el estar comiendo las palabras de Dios todos los días? ¿Sí? Un niño bebe leche todos los días. Entonces, el niño crece cuando bebe la leche de la madre. Crece. Entonces, es lo que está diciendo. Pero, ¿qué es lo que va a crecer? Digamos, si yo estoy bebiendo leche, yo no voy a crecer más. Yo, al contrario, yo ahorita me estoy haciendo más chiquito, porque me está quebrando la columna. Entonces, vamos para abajo. No voy a crecer. No se trata de crecimiento físico. Es el crecimiento del Señor en mí. Entonces, ¿hasta cuándo va a dejar de crecer? Hasta que alcance la estatura del varón perfecto, que es Él. Ahí termina el crecimiento. Hasta que alcance la estatura del varón perfecto, ahí se acabó. Pero llega el momento en que vamos a terminar de beber la leche, y como dice, ahí vamos a poder beber el alimento sólido. Cerrando esta parte, si nosotros creemos que con la oración que hicimos para aceptar a Cristo ya somos salvos y ya somos hijos de Dios, si creemos eso, todo lo que venga después de que tenga como base eso, va a estar también equivocado, porque no es así. Lo que necesitamos es crecer, y eso, para crecer necesitamos la leche, beber la leche espiritual no adulterada. Solo meditemos en esto, fíjense. Si la salvación fuera solo por hacer una oración, no necesitamos la Biblia. Solo hay que hacer una oración. Entonces, ¿para qué vamos a estudiar esto? Si la salvación solo fuera por una oración, no era necesario que el Hijo de Dios viniera a morar en Jesús y morir en una cruz. No hay sentido en eso. Solo había que hacer una oración.
Entonces, por favor, oigamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Entonces, la salvación, hermanos, es el crecimiento de Jesucristo dentro de nosotros. Por eso no es fácil perder la salvación. Porque si alguien logró que Cristo creciera bastante en su vida y de repente dice, ya no, se aparta, lo que tiene de Cristo no desaparece. Va a ser un proceso de regreso lento. O sea, ya significa que esa persona tiene que estar en mucha maldad. Veamos lo que dice Hebreos 6, estábamos leyendo del 1, nos quedamos en el 2, leamos el 13 en adelante. Y esto haremos, dice, o sea, dejar los rudimentos para ir adelante, ¿no? Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Ese es otro detalle. No es obra mía. Lo que Dios me pide a mí es que beba la leche espiritual. Lo demás es cosa de Él. Yo solo tengo que esperar que Él lo haga. Por eso dice, y esto haremos si Dios nos lo permite. Y aquí viene un dato importante, ¿no? Porque, fíjense la palabra, porque es imposible, oigan eso, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. ¿Quién es el don celestial? Cristo. Él es el don, lo dice Romanos 5. Él es el don. Y Él tiene muchos dones, pero Él es el don del Padre a la iglesia. Él ha dado a su Hijo para que nosotros seamos salvos. Entonces, si gustamos eso, o sea, llegar a tener la fe de Él, por ejemplo, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes, o sea, del siglo venidero, poder sanar a los enfermos, poder resucitar muertos y expulsar demonios, y gustaron eso, entonces, y recayeron, sean otra vez renovados. Pero, ¿qué está diciendo ahí? Que es imposible que para los que han llegado a ese nivel retrocedan. No se puede. Si una vez pasamos de lo terrenal a lo celestial y comenzamos a comer la comida sólida, ¿no? Oír la palabra de Dios directamente de su boca, ya no estudiándola, sino que oyéndola de Él. Entonces, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe, esta es otra figura, pero es el mismo mensaje, ¿no? Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. O sea, aquella tierra, nosotros, aquí la figura no es beber la leche, sino que la lluvia caiga, pero es lo mismo, la lluvia del cielo, que Isaías dice que también dice que es su palabra, así como la lluvia cae sobre la tierra, así mi palabra también va a producir ese fruto. Entonces, cuando está sucediendo eso, la tierra va a producir fruto, hierba provechosa, y va a recibir bendición. Pero
Dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. Y el 9 dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados hermanos, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Pueden ver, si lo leen despacio, hay un proceso ahí. Hay que ser iluminados, tener la bendición de recibir el don celestial, participar de los poderes del siglo venidero, alcanzar el siglo venidero, y todo eso es para la salvación. Entonces, como nos han dicho que con solo hacer una oración y estar oyendo mensajes ya estuvo, entonces el enemigo lo que logra es que no comamos del fruto del árbol de la vida, que sigamos comiendo leche adulterada, ¿no? Entonces no crecemos. La leche que no está adulterada es la que produce crecimiento. Bien, con eso quería terminar el tema de terminar como mostrarles el panorama. O sea, estudiar la salvación es estudiar toda la Biblia, para poder entender. Yo no lo estoy dando como el bosquejo. Cada uno de nosotros debe ir a la Escritura, a beber esa leche, y entonces el proceso de crecimiento va a comenzar. Primero produce hierba, después el arbusto, después el árbol, después el árbol florece y después va a producir el fruto. El fruto es lo último y es sinónimo de salvación. Hoy quiero pasar a otro tema. Bueno, así como esas dos cosas básicas, dos mentiras básicas que nos han enseñado, que con solo hacer una oración somos salvos y que con solo hacer una oración somos hijos de Dios, así como eso, hermanos, prácticamente todas las cosas que se enseñan en la iglesia están equivocadas. La reconciliación, la justificación, la regeneración, la resurrección, todo. Nos dan un poquito de la palabra de Dios, pero se meten las ideas humanas exactamente como lo hizo Satanás con Eva en el huerto. Prácticamente en todo. Por eso, uno entiende por qué en el Antiguo Testamento Dios pedía a través de su siervo que su pueblo estuviera comiendo la palabra mañana, tarde y noche, y que le enseñara a sus hijos mañana, tarde y noche. El no hacer eso ha hecho que a veces en una familia solo uno es el creyente y todos los demás. Yo conozco una familia donde un hijo es adventista, el otro es mormón, el otro es católico, el otro, y hay uno evangélico. ¿Por qué sucede eso? Porque el evangélico, el evangélico debería tener la verdad, no trabajó con su familia. Es importante eso. Entonces hoy quiero ver que eso que hemos estado hablando de la salvación y de ser hijo, cómo se cumple eso en nuestro Señor Jesucristo. Conforme a todo lo que hemos visto hasta hoy, espero que todos puedan estar de acuerdo conmigo
en que si Eva hubiera comido del fruto del árbol de la vida, ella no hubiera caído. La prueba de eso es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, por iniciativa de Dios, al igual que el caso de Eva, fue Dios el que puso a Satanás ahí, fue Dios el que permitió que le hablara a Eva y que la engañara. Entonces con Jesucristo sucedió lo mismo. El Espíritu Santo, Dios, lleva a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo, lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Jesús ya no era Jesús, Él era Jesucristo. El Padre Celestial acababa de decir: este es mi Hijo amado, a Él oigan. O sea, Él ya había pasado de lo terrenal a lo celestial. Viene el diablo y lo tienta, ¿y qué sucedió? No lo derrotó. ¿Por qué? Porque Él era la palabra viva, porque conocía la palabra. Eva no, conocía solo un mandamiento, y eso no es suficiente, porque la ley es débil, en cambio la gracia es todopoderosa. También espero que hayan captado que si Adán no comió, ningún ser humano ha comido del fruto del árbol de la vida. Nadie, porque fuimos expulsados. En Adán fuimos expulsados del huerto, y si él no comió, nosotros tampoco comimos, ningún ser humano. Entonces dice la Escritura que Dios ha reservado ese privilegio para los vencedores y para aquellos que sean vestidos de vestiduras blancas, es lo mismo. ¿Quiénes son los vencedores? Entonces, hay varias formas de responderlo. Si yo tomo la figura del viaje de Israel, un vencedor es aquel que ha llegado al río Jordán, como Jesús. Se bautizó en el río Jordán y entra a lo celestial. Si es la figura del tabernáculo, es el que entra a la tiendita, ha pasado desde la puerta, pasó por el altar de bronce, el lavacro, y entra a el lugar santo. Ese es un vencedor. Entonces, son los que adquieren el derecho de entrar en el reino. Son los adoptados hijos, no solo engendrados, sino que son los adoptados hijos. Ese alimento, o sea, el árbol de la vida, se va a comer a partir de ahí. Es el alimento sólido. Si vamos a 1 Corintios 2, versículos 6 y 7, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Jesús, al ser bautizado en el río Jordán y recibir el bautismo del Espíritu Santo, él fue adoptado hijo porque había alcanzado la madurez. Todavía no era lo máximo, o sea, lo máximo lo iba a tener 3 años y medio después, ¿no? Pero dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, esa sabiduría para los que han alcanzado madurez es para los que ya no son niños, ya son maduros. El niño necesita la leche espiritual, el maduro ya no, ya tiene la comida sólida.
Pero eso no es para después de la muerte, sino que es para que cuando entramos al nivel celestial de regreso, entonces vamos a poder comer del alimento sólido, ¿no? Y hay muchos que ya lo alcanzaron, como Moisés, David, Pablo, Pedro. Hay muchos ejemplos de que alcanzaron ese nivel, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la Biblia, no? Ya lo hemos explicado antes. La Biblia contiene las ordenanzas, los mandamientos, que si yo me los aprendo y los cumplo, con hacer eso voy a deshacer las cosas que el diablo hizo conmigo. Darme un cuerpo mortal, que Dios me entregara a mis pasiones desordenadas, mis malos deseos, avaricia, lascivia, concupiscencia, todo eso. Eso es lo que el diablo produjo en mí. Entonces, todas estas cosas, todos los mandamientos que aparecen aquí, si yo los aprendo y los cumplo, van a terminar eliminando las cosas que el diablo hizo, y cuando se han eliminado las cosas que el diablo hizo, entonces Dios va a comenzar a transformar lo terrenal en lo celestial. Entonces, ¿cómo se logra eso? Aquí es donde entra nuestro patrón, nuestro modelo, que es el Señor Jesucristo. Él recorrió todo el camino. Lo que voy a compartir aquí es un resumen del resumen. A ver cuántas veces podría decir eso. El apóstol Juan dijo que en su tiempo todos los libros que existían en ese momento no eran suficientes para poder describir todas las cosas que el Señor Jesús dijo y hizo. No era suficiente. Creo, hermanos, sin temor a exagerar, que ese pensamiento sigue siendo válido. Todos los libros que existen ahora no son suficientes para poder describir lo que el Señor hizo. Así que no podemos pretender que en una hora podamos decir todo, ¿no? Pero queremos dar un panorama general. Y vamos desde el principio, vamos a Mateo 1:18. Recordemos que Él es el camino y por lo tanto Él es el que nos marca la senda por donde nosotros tenemos que ir. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo, no dice de Jesús, dice de Jesucristo, fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, que había concebido del Espíritu Santo. ¿Qué es concepción? Es el momento en que después de que el espermatozoide se ha unido con el óvulo y forman una sola célula, cuando esa célula se implanta en el útero, eso se llama concepción. ¿Cómo pudo suceder eso? Vamos a Lucas 1, del 30 al 35. Entonces el ángel le dijo: María, no temas,
porque has hallado gracia delante de Dios. O sea, si nosotros queremos dar a luz la vida de Jesucristo, tenemos que hallar gracia delante de Dios. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Primero, Jesús. Pero Mateo dice el nacimiento de Jesucristo. Son dos cosas diferentes. El nacimiento de Jesús es una cosa, el nacimiento de Jesucristo es otra cosa. Este será grande y será a futuro llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, aquí está, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? El Espíritu Santo se puso sobre María y la cubrió con su sombra. No estamos hablando de una relación física, estamos hablando de una relación íntima, espiritual, pero literalmente en ese momento, que no es otra cosa más que una unción. Cuando el Espíritu Santo viene sobre alguien, hay una unción sobre esa persona. Entonces, por medio de la unción del Espíritu Santo sobre María, los genes de Dios entraron en el óvulo de María. Y así se produjo el engendramiento. Primero es el engendramiento y después viene la concepción. Fíjense en esto también. María significa rebelde. Creo que todos saben eso. María significa rebelde. O sea, María, jovencita, era una mujer rebelde. Pero esa mujer pasó por el proceso que ahora estaba comenzando en Jesús y terminó siendo la elegida para ser la madre del Hijo de Dios. O sea, hubo literalmente, María no podía haber quedado embarazada, no podía haber embarazo si no hay genes engendrando al óvulo. Solamente que en este caso los genes son divinos, ¿no? Fíjense cómo es la mente humana, ¿no? Yo creo que todos han visto una obra de Leonardo da Vinci que está en el Vaticano, en la Capilla Sixtina, donde aparece Dios extendiendo su dedo y abajo está supuestamente es Adán extendiendo, y están como acercándose. Adán le está poniendo el dedo y Dios, el Padre, está extendiendo y se ven los dos dedos así. Es bien conocido eso. Hasta en la película de E.T. sacan eso, donde sale el extraterrestre, le extiende el dedo al niño. Es la misma, hasta dónde llega eso. No, hermanos, la unión de Dios con el hombre no es externa.
La unión de Dios con el ser humano es algo íntimo. Lo mismo que sucedió con María es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y Él nos engendró. O sea, el Espíritu Santo, no, ni cuenta nos hemos dado de eso. El Espíritu Santo vino sobre nosotros. ¿Se acuerdan? Génesis 1, 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Nosotros somos parte del abismo antes de Cristo. El Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas. Y por ese mover, un día tomamos la decisión, aunque la mayor parte de nosotros lo hizo a la manera tradicional, pero fíjense, cuando es sincero, digamos, en mi caso, yo cuando oí, yo quería conocer a Dios. Entonces, cuando el deseo del hombre es sincero, el deseo de una mujer es sincero de conocer a Dios, él pasa por alto que solo fue una oración y él sigue el proceso. Entonces, nosotros hemos sido engendrados porque la presencia del Espíritu Santo estuvo sobre nosotros en ese momento. Pero a la luz de esto, es fácil ver que Jesús tenía la mitad divina y la mitad humana. En el caso de nosotros, en el caso de María, María recibió los genes de Dios directamente y ella puso la parte terrenal. Así fue que ella quedó embarazada. Dios la engendró a ella. En el caso de nosotros es Cristo el que nos engendra. Siempre Dios, pero a través de nuestro Señor Jesucristo, porque son los genes de Jesucristo los que hemos recibido del Señor resucitado. Pero nosotros recibimos toda la información genética, no la mitad. Recibimos toda la información genética de nuestro Señor Jesucristo y nosotros ya teníamos toda la información genética de Adán. Entonces, nosotros somos los que han recibido a Cristo, tienen 100%, una parte 100% divina y la otra parte 100% humana. En los dos casos, lo que se trata es de eliminar lo terrenal. O sea, Jesús tuvo que eliminar la mitad de lo que recibió de María y nosotros tenemos que eliminar todo por medio de un proceso de resurrección. Un dato importante, con esto vamos a terminar, tanto en María como en nosotros, lo que Dios está haciendo es despojándose de su gloria, voluntariamente, por amor a nosotros. Él deja de tener su imagen y semejanza, no ser como Dios, y toma un cuerpo humano, viene a encarnarse en un cuerpo humano, dice, humillándose a sí mismo por amor a nosotros. Pero la idea de que Él haga eso es para que por el proceso que debe ocurrir, la parte terrenal sea eliminada y Él recupera su gloria. Y
recuperación de la gloria es por medio del padecimiento de la muerte, porque por medio del padecimiento de la muerte se destruye al que tenía el imperio de la muerte. Vamos a Lucas 1:46, aquí termino. Vamos a seguir después, porque no nos alcanza el tiempo. Lo que quiero compartir con ustedes es que lo que sucedió en María fue el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahí en Lucas 1 del 46 al 50, vamos a leer del 46 al 50. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Fíjense en la palabra, me ha hecho grandes cosas el Todopoderoso. Si vamos al Salmo 126, versículos del 1 al 3, dice: fíjense en la expresión, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, o sea, cuando se termine la cautividad de Sión en Babilonia, o sea, cuando se termine nuestra cautividad, seremos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Como dijo María, grandes cosas ha hecho Dios conmigo. No es solo para ella, es también para todos los que creen, dice ahí. También en Hechos 14:27 encontramos la misma idea. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. ¿Qué es lo que había hecho Dios con los apóstoles? Llenarlos del poder de Dios, de su poder, llenarlos de su poder por medio del bautismo del Espíritu Santo. Entonces Dios quiere hacer grandes cosas, pero ¿qué es esas grandes cosas? Que demos a luz la vida de Cristo. Eso es lo que quiere. A eso se refiere, ha hecho grandes cosas. No que por ahí salió una noticia de alguien, un creyente, no recuerdo si era pastor, que estuvo a punto de morirse porque entró en ayuno para que Dios le diera un carro Lamborghini. No sé si no conocen lo que es un Lamborghini, un carro que vale. Entonces entró en ayuno para que Dios le diera eso, y no se lo dio, y casi se muere. No, grandes cosas es dar a luz la vida de Cristo, no tener cosas materiales. Ahora leamos cuando María dice eso, grandes cosas ha hecho, ese es un cántico, no es algo, no es lectura, es en el momentito lo que ella es cantándole a Dios de gozo. Ella declara que son palabras, es un cántico nuevo con palabras de gozo por lo que le está sucediendo. Ella está agradecida, está contenta que su rebelión desapareció y Dios la escogió para dar a luz la vida de Cristo, ¿no? Pero también nosotros, dice la Escritura, que todo aquel que hace la voluntad de Dios se convierte en su madre. O sea, nosotros también, si hacemos la voluntad de Dios,
podemos dar a luz la vida de Cristo. ¿Y cuál es su voluntad? Esto. Tenemos que leer esto, ¿no? Y vamos a Lucas 1, 54 y 55. Ahí está lo que les mencionaba, ¿no? Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia. O sea, María está dando testimonio de lo que está sucediendo en ese momento. Es la promesa que Dios le dio a Abraham, pero dice que también a su descendencia. Y la Biblia me dice que si yo creo en él, soy descendencia de Abraham. Entonces Dios quiere hacer eso conmigo y con cada uno de nosotros. Entonces que Dios nos abra el entendimiento y que vivamos, que tratemos, o sea, que vivamos conforme a esto. Estudiemos la palabra. Él quiere hacer eso. Sí, al beber la leche espiritual vamos a crecer en él y vamos a terminar así, ¿no? O sea, la gente va a decir, grandes cosas ha hecho, algo está pasando, Dios haciendo maravilla a través de sus vidas. Amén. Lo que hemos visto ahorita es un resumen de cómo María fue engendrada. Y eso mismo ya sucedió en nosotros. Pero María terminó dando a luz. Estamos hablando del momento del engendramiento. Pero ella terminó dando a luz. Entonces, si nosotros hemos sido engendrados, lo que Dios espera es que demos a luz. Pero no, todas las madres saben lo que es eso, ¿no? Un embarazo es algo que cuesta. Algunas hasta se enferman de eclampsia. Algunos andan, las pobres andan así, ¿verdad? Porque se les quiebra la columna, ¿no? Cuando a veces el niño es muy grande. Ese cipote le roba toda la comida. Ella necesita comer bastante porque si no, el niño sale desnutrido. O sea, no es fácil, hermano. Pero al final veremos la salvación. Todo eso que estoy hablando aquí es lo mismo que en la figura, ¿no? Bajar los montes, subir los valles, enderezar lo torcido. Es exactamente lo mismo, solo que hoy lo estamos explicando de otra forma.